Continuamos con la cuarta sesión de esta conferencia introductoria de la materia de eclesiología. Y quisiera que hoy revisáramos un poco el concepto bíblico de iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, a esta pregunta mucha gente dará distintas respuestas. Algunos dirán que es el edificio o la catedral donde se celebran los cultos. Otros dirán que es alguna de las denominaciones, dirán, bueno, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia católica, la iglesia bautista. Y otros dirán, mira, es difícil definirla porque la iglesia es invisible y no la podemos ver. No sabemos dónde están los verdaderos creyentes porque las comunidades locales están llenos de hipócritas. Ok, pero ¿qué es lo que la Biblia dice? No vamos a enfocarnos en lo que las personas dicen o lo que los teólogos dicen, sino qué es lo que la Biblia nos enseña es la iglesia. Bueno, quisiera empezar explicándoles que la palabra iglesia, como la usamos en el español, es una transliteración de una palabra griega. Esta palabra griega es eclesía. Y eclesía, siempre que usted en la versión griega del Nuevo Testamento encuentra la palabra eclesía, es traducida en el Nuevo Testamento como iglesia, o más bien es transliterada al español como iglesia. Eclesía es una palabra griega que a su vez consta de dos partes. Primero tenemos la preposición ek, que significa fuera. La preposición ex la usamos mucho en español cuando decimos extranjero, extemporáneo, externo, algo que está afuera. Y en la palabra eclesía, en el griego, la segunda parte es la forma nominal del verbo kaleo, que significa llamar. Así que eclesía, literalmente en el griego, significa llamada de o llamar aparte. Llamar aparte, llamar afuera de. Con el fin de tener mayor claridad sobre el uso de la palabra iglesia en las Escrituras, analicemos su significado en el Antiguo Testamento, en el mundo griego y en el Nuevo Testamento. Si vamos a la versión de los 70 que conocemos como la Septuaginta, una traducción que hicieran los judíos de habla griega del Antiguo Testamento hebreo, ellos traducen la palabra hebrea Kaal por eclesía. Y ahora, Kaal en el hebreo tiene el sentido básico de asamblea. Ustedes pueden ir a Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. Allí se nos habla de una asamblea. Y la palabra en el griego que se usa es la palabra que transliteramos al español como iglesia, es decir, eclesía. Esta eclesía allí en el desierto es la eclesía del pueblo de Dios, o la asamblea de los santos, o la asamblea de Israel, como ustedes pueden encontrarlo en Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 14, o en el Salmo 89:5, donde se nos habla de la asamblea de los santos. Y allí el término asamblea, en griego, en la versión Septuaginta, es usada la palabra eclesía o iglesia, la iglesia de los santos, en el Salmo 89:5. Y ahora, en el mundo griego, utilizaban la palabra eclesía para referirse a una asamblea popular, a una asamblea política. Si ustedes van a Hechos, capítulo 19, versículo 32, y Hechos, bueno, y allí mismo en el 19, versículos 39 al 40, vamos a encontrar que se conforma una asamblea un poco desordenada, en la cual los varones electores de la ciudad se reúnen para analizar un caso, ya que la fe cristiana ha llegado a la ciudad a través del apóstol Pablo, y los negociantes o mercaderes o los artistas que hacían las estatuillas del templo de la diosa Diana se ven perjudicados por la nueva fe cristiana. Por cierto, fue un verdadero avivamiento lo que el Señor estaba produciendo allí en la ciudad cuando llega Pablo, y como en todo verdadero y genuino avivamiento, hay cambios. Hay cambio en la gente, hay cambios incluso en la sociedad, aunque no sean cristianos.
Por eso cuestiono mucho los modernos avivamientos de que se habla de crecimiento efusivo de la cristiandad y que altos porcentajes de personas en Colombia y otras naciones son cristianos, pero cuando veo el carácter de esta gente, cuando veo la ética de esta gente, cuando veo lo que ellos son, digo, eso no es cristiano, eso es falso, eso es religiosidad. Y lo que pasa aquí es que el apóstol Pablo llega, evangeliza, hay un avivamiento profundo, hay verdadera conversión y la gente abandona todas sus prácticas perversas. Y dentro de eso abandonan las prácticas idolátricas. Y los mercaderes de las estatuillas de la diosa Diana se ven altamente perjudicados. Y entonces ellos convocan una asamblea desordenada para analizar el tema. Y el escriba, el que está dirigiendo la asamblea, él dice, miren, dejemos el asunto así y más bien en una legítima asamblea decidiremos este asunto. Y ahora, cuando él usa la palabra allí, legítima asamblea, asamblea es eclesía. Si pueden leer la versión griega, van a encontrar que dice en legítima iglesia, hablando de una asamblea política. Pero es una asamblea. Así que en el Nuevo Testamento, eclesía es utilizado para referirse a la asamblea de aquellos a quienes Dios mismo congrega. La palabra eclesía se utiliza 115 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo una variante de lectura. Así que iglesia en la Biblia se refiere a la asamblea de aquellos que Jesucristo llama. ¿Y por qué llama? Kaleo, llamar. ¿Por qué? Porque para entrar a la iglesia, para pertenecer a la iglesia de Cristo, necesitamos ser llamados. ¿Llamados por quién? Por el Evangelio. En el Evangelio somos llamados. Y el Espíritu Santo, obvio. El Espíritu Santo nos llama de manera eficaz para que lleguemos a Cristo. Bueno, estos que han sido llamados son llamados para creer en Cristo, para consagrarse a Dios, para apartarse del mundo y vivir honrando a Cristo Jesús. Esto es la eclesía en el concepto bíblico. Esto es la iglesia. Quiero dar una definición teológica de iglesia. Quiero darles unas definiciones que encontré en algunos buenos libros de eclesiología. Hay alguien que dice que la iglesia es esencialmente una institución permanente, divina, una definida, visible, llamada Asamblea de los Discípulos de Jesús, consistiendo de una sociedad colectiva y universal de cristianos, compuesta principalmente de muchas y distintas locales sociedades de cristianos. Otra definición es que la iglesia es una congregación de discípulos de Cristo bautizados, unidos en la creencia de lo que Él ha dicho y comprometidos a hacer lo que Él ha mandado. Una iglesia es una congregación de discípulos de Cristo bautizados que le reconocen a Él como su cabeza, que confían en su sacrificio expiatorio para la justificación delante de Dios, que dependen del Espíritu Santo para la santificación, que están unidos en la creencia del Evangelio y comprometidos a mantener sus ordenanzas y a obedecer sus preceptos, reuniéndose para el culto y cooperando para la extensión del reino de Cristo en el mundo. Creo que nos da tiempo para otra breve definición. La Confesión Bautista de 1689 dice: la Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede ser llamada invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Continuaremos en nuestra próxima sesión analizando la doctrina bíblica de la Iglesia.